Ok, largamos. La esperamos a Lore. Hola. Hola, hola, hola Lore. ¿Cómo estás, Lore? Bueno, vamos a ir largando esta noche, tarde, noche, tardecita, así dependiendo de dónde estamos. Esto es Mute, músicos de teatro espontáneo, entrevistas que estamos inventando acá, creando entre todas y todos. Una idea que venimos gestando, que viene gestando Miguel Trabol y que me he sumado a su ímpetu, y que la idea es esto: juntarnos por Zoom una vez por mes a charlar con distintos compañeros y compañeras, músicos de todas partes de Latinoamérica. Recién nos reíamos porque ahora, como pueden ver en nuestras pantallas, estamos aquí cada uno nacido en un sitio, pero está en otro sitio. Y bueno, son estas cosas que el Zoom y estas nuevas tecnologías han permitido. Así que hoy estamos acá, felices de recibir a Ariadna. Gracias, Ari, por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Miguel, así como que estamos en un fogón. Claro, estaba esperando porque estaba hablando tan lindo. Yo dije, qué lindo lo que está diciendo Mariana. Bueno, dar las gracias a todos los que pudieron también ver. La idea de esto es grabar. Estamos grabando esta entrevista para también dejarla publicada de acceso libre por parte de todos los que quieran compartir, aprender, digamos, hacer esta mezcla de pensamientos, ideas, reflexionarnos en torno a la música en el teatro espontáneo, en los formatos que sea, playback, multiplicación o teatro foro, no sé, teatros de diferente índole, llamándole de participación, comunitarios o de transformación, como cada uno quiera, pero tratando de trabajar este aspecto que es la música, que es algo que está ahí circundando, acompañando al teatro. Y bueno, darle las gracias a Mariana y a Ariadna. Y bueno, dejarte presentar ahora lo que se nos viene, Mariana. Bueno, básicamente queremos presentar a Ari, así que Ari, te vamos a hacer hablar a vos. Vos sos Okay. música, sos de Cuba, nos interesa mucho saber, por ejemplo, para empezar, cómo empezó tu relación con la música. Después vamos a ir entrando en los teatros y en las otras áreas en las que vos estás, porque Ari, a diferencia, por ejemplo, mía, que yo soy música y trabajo en teatro espontáneo o en arte en salud, Ari se ha desplegado también en otras áreas. Así que empecemos por la música, Ari, ¿te parece? Perfecto. Pues fíjate, bueno, pues fíjense, Mariana y Miguel y Lore. Yo creo que mi relación con la música viene desde un estado embrionario, porque mi papá quería que yo fuera pianista. Entonces, desde que mi mamá y él me concibieron, pues él comenzó a ahorrar dinero para comprarme un piano cuando yo naciera y así, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí vino la cosa y bueno, sí, en mi casa siempre ha sido todo muy musical, aunque no habían, mis padres no eran músicos, ¿no? Entonces, ya a los 6 años sí comencé formalmente clases de piano con una señora de mi pueblo, mi maestra Angélica Esther Alejo Villa, se llamaba así mi maestra. Tenía 96 años y yo 6, entonces había un poquito de diferencia de edad, pero fue genial porque además estuve con ella aprendiendo toda mi primaria y así, y ya bueno, cuando ya me fui hasta la universidad, sí comencé a hacer la carrera formalmente en un conservatorio de pianista, y la llevé paralela a la psicología, entonces sí, fue un poco loco, pero, pero lo logré. La música me duró más, por supuesto, el conservatorio duró 8 años y la carrera de psicología 5, pero por ahí la cosa, ¿no? Igual, en medio de toda esta etapa pues de primaria y secundaria, pues yo sí fui incursionando un poquito en contrabajo, en bajo eléctrico, y
bueno, los idiófonos normal, así un poquito, y la guitarra en la prepa, que sí hice un descubrimiento, a ver, un descubrimiento cuando vi que cómo funcionaba la guitarra. Me prestaron una guitarra, pero no sabía cómo era, ¿no? Entonces yo dije, a ver, si fuera a poner pues do, mi, sol, el acorde, ¿cómo lo haría, no? Entonces iba poniendo los dedos así, como si fuera un piano arriba de la guitarra, y fui descubriendo, ¿no? Entonces ya después fui mirando a las personas y decían, ah, ok, ya entiendo el acorde de qué va, ¿no? Pero fue un aprendizaje con la guitarra interesante. En la prepa, eso sí lo recuerdo muy bien. Ariadna, y en la prepa ya estabas también mezclándote con el teatro o apareció después? Apareció después. Apareció, sí, la parte del teatro cuando estudiaba psicología y estuve en la primera sesión de psicodrama, que casualmente fui protagonista y después de aquello, las personas de mi aula me decían, tú eres buenísima actuando. Y yo decía, pero no, es que yo no estaba actuando, yo estaba viviendo mi historia, ¿no? Entonces, sí, yo decía, no, pero es que yo cuando lloré no era porque estaba actuando, era porque tenía deseos de llorar. Y después de eso, pues sí, al graduarme, sí es cuando vengo a meterme ya en el grupo de teatro espontáneo terapéutico en Cuba, ¿no? En Santa Clara, ¿no? En Santa Clara, sí. Que era un grupo de mujeres. Un grupo de mujeres, sí, de hecho estaba coordinado por Yaima Águila, quien era mi profesora también de psicología de los grupos, y bueno, ya después cuando me uní a ella, ya yo no era su alumna formalmente, ¿no? y me uní a otras psicólogas también, es decir, todas éramos psicólogas y hacíamos, excepto una miembro, y también hacíamos entonces teatro espontáneo, que sí le pusimos el nombre de terapéutico al final. Ok. Y una consulta, ¿en cuánto tiempo estuviste con la gente de Santa Clara haciendo teatro? Creo que fueron Eh, como 2 años. Más o menos en qué año Sí. fue. Eso fue como 2011, 2012. Mm. 2011, 2012 fue. Que Sí, fue cuando porque fue el congreso también de psicodrama, coincidió ¿no? exactamente también en esa etapa, justamente. Sí. Bueno, bienvenida también ahí a las personas que van Sí. sumándose. Y ¿cómo a tu familia después ha visto tu trabajo con música y teatro? Pues fíjate que mi familia no. Ellos se enteran por lo que yo les cuento. Pero no han visto, no han visto, ellos sí conocen de qué va el teatro espontáneo, porque yo me llevé a Carlitos Borbón y al grupo de teatro de La Habana para mi pueblo, y bueno, ahí les busqué dónde alojarse y les hice las coordinaciones de todas las presentaciones y así. Entonces, sí, mi familia participó. De hecho, cuando aquello, mi papá era el director de la Casa de la Cultura de la ciudad donde yo vivo en Cuba, y ayudó también a hacer las coordinaciones, ¿no? Para que se pudiera dar esa presentación. Entonces, por ahí es que sí conocen de qué va mi familia, pero a mí como tal no me han visto. Es decir, no me han visto metida yo haciendo el trabajo, ¿no? ¿Y en esa compañía de teatro espontáneo vos hacías la música o estabas también en actuación y música y dirección? ¿Cómo Ah, funcionaba eso? me dices en el grupo teatro espontáneo Sí, terapéutico. sí, Pues sí, sí, perdón. hacía música y a veces entraba a la actuación también. En menor medida la coordinación. Sí, pero a veces sí me iba a actuar. Porque había varias veces que yo cuando vi a los por lo menos de Teatro Espontáneo de La Habana, que a veces el músico entraba en escenas, como que la estructura era mucho más flexible. No sé si ustedes seguían también ese camino de flexibilidad y de rotación de También. coordinación. Sí, también. De hecho, también las chicas eran muy musicales. Entonces, las demás no eran músicos, pero sí eran muy musicales. Y sí les gustaba mucho. Yo creo que también el cubano es muy musical. Sí. Entonces, nos metíamos lo mismo a hacer ritmos que si cualquiera tomaba un instrumento que no fuera muy complejo, ¿no? Pero sí hacíamos mucho de música. Y sí a mi mente ahora mismo vienen imágenes por ejemplo, en residencias de adultos mayores, que sí, sí trabajábamos mucho, todas,
poniendo la música en función del público, por ejemplo, también y así, ¿no? Brindando instrumentos y se paraba a alguien y así, ¿no? Sí, ahora que me haces acordar de funciones o talleres en Cuba, yo sin ser cubana, estando en Cuba, como que uno percibe en los actores de teatro espontáneo y playback cubanos, cómo la musicalidad forma parte de la escena desde un lugar muy orgánico. Tal vez en otros Sí. lugares hay que trabajar un poco más eso y en Cuba se da naturalmente. Ahora vos estás viviendo en México, ¿vos sentís que hay una diferencia cuando participás de espacios de teatro espontáneo o desde otros espacios como psicodrama? Desde Pues en lo que te respecta a la musicalidad de la gente. yo creo que sí culturalmente hay una diferencia. Yo creo que el cubano, este componente que tiene de mezcla cultural, de lo mismo África que España, que China, que así, nos ha hecho también tener, yo creo que una herencia ahí que nos viene desde lejísimo, esta musicalidad. Y los niños desde pequeñitos, es decir, tú notas, puedes percibir el comportamiento infantil incluso, como los niños son muy musicales. Es decir, antes de ir a la escuela y así, sí los vas percibiendo, ¿no? Entonces, pues no sé, sí veo un poco menos de musicalidad acá, en cuanto lo comparo con Cuba, ¿no? Pero también en México hay su magia, y su magia rítmica sobre todo. He visto estos ritmos muy atrayentes acá. Mm. Y los mismos pregones que hay por la calle son muy musicales también, ¿no? Ariadna, Sí, pero ahí, ya que pegamos el salto del charco y pasaste de Cuba a México, ¿cuándo se produce este viaje tuyo, esta llegada a México y con quiénes trabajas en México o trabajaste en México en teatro espontáneo y en psicodrama? Bueno, fíjate que vine en el 2016, yo había hecho una maestría en Cuba en psicodrama y procesos grupales, y vine a hacer otra maestría en estudios del arte, donde vine a estudiar el psicodrama y la visualidad y las artes plásticas. Entonces, a ver cómo se podrían integrar también, porque mi tesis de psicodrama en Cuba estuvo dedicada a la música y el psicodrama. Entonces, sí me interesaba ver, partiendo desde el psicodrama, cómo se unía con las otras artes, aunque realmente lo que más me apasiona es la música, ¿no? Y entonces vine para México y realmente como parte de teatro espontáneo, pues solamente creo que estuve en un entrenamiento con Lore una vez en la Roma, y sí he estado participando como público, ¿no? Con Andrea Sandoval. Sandoval en Coyoacán. Fue una presentación en el mismo 2016, acababa de yo llegar. Entonces, con Lore sí he estado en la Casa del Tiempo, ahí con Ecusdeus, y coincidí también en la Escuela Mexicana de Psicodrama, pues con Jaime, con Yuyo Bello, y ahí coincidí también con Pilar, que era miembro de Ecusdeus, y bueno, pues ahí hasta nos hicimos amigas y así, ¿no? Entonces, y sí fui conociendo, fui como teniendo pequeñas redes así. Entonces, pero no he podido hacer teatro espontáneo en México. Psicodrama sí, he hecho bastante. He hecho bastante y pues sí me llevo la música al psicodrama, ¿no? Y un poquito, yo creo que un poquito también a veces hasta de teatro espontáneo en esa, pues pequeñas escenas, yo creo, ¿no? Algunas cosas que se han hecho desde el psicodrama, pero formando parte de algunas sesiones, diría yo. Y en el caso del psicodrama, como qué grupos estás trabajando, con qué población? Aquí en México lo que más he hecho es trabajar con casas hogares, con adolescentes de casas hogares. Son con niños de la calle y adolescentes que estaban en situación de calle, los llevaron a esas casas hogares, y he trabajado en 4 casas hogares, grupos mixtos y grupos de solo niñas. El último que me tocó fue una casa de religiosas y que fue tremendamente interesante porque pues ahí yo creo que llegó el alcance no solo a nivel de las chicas, sino también en el plano institucional. Es decir, las monjitas estaban, pues me dejaban entrar a que yo hiciera mi intervención
y ya, pero se apartaban y terminaron al final como incorporándose, ¿no? A lo que estaba sucediendo. Entonces, y yo creo que hasta se dieron cambios importantes después de estas sesiones. Igual, trato siempre de mezclar mucho el arte con el psicodrama, es decir, psicodrama puro, así no, siempre me voy con el arte. Bueno, el otro día comentaste que, no sé si fue en México o en Cuba, tu tesis de maestría, donde combinas cuestiones de la música en el psicodrama y en el teatro espontáneo. Y me quedé con ganas de saber cómo fue eso. Pues sí, fíjate que yo creo que hay cosas claves de la música que sí lo mismo me han servido para, no sé, a ver, voy a ir diciendo algunas ideas así como para ir incluso hasta yo misma refrescándome, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, en la concepción de un personaje, es decir, lo mismo me sirve para la concepción de personajes en el psicodrama que no son tan llamados personajes, son llamados más bien yo auxiliares y protagonistas, pero que cumplen la misma función de lo que sería el personaje en el teatro espontáneo, pero por ejemplo para, no sé, para fomentar la expresión incluso de los actores en el teatro espontáneo, es decir, para ayudar en la expresión de los actores, para ayudar, y paralelamente lo miro en psicodrama, para ayudar también, incluso hasta en la sinceridad en que un protagonista puede expresar una emoción. Por ejemplo, en el teatro espontáneo a veces para llamar la atención, recuerdo algunas funciones con niños que se distraen muchísimo y a veces la música se usa para llamar, captar la atención del público, y en el psicodrama también sucede, es decir, lo usé muchísimo ahora en las casas hogares con los adolescentes que a veces pues incluso con las características que tenían estos adolescentes, había que atrapar su atención y la música era fenomenal para lograrlo, ¿no? Para cambiar de escenas, por ejemplo, lo uso en el teatro y lo uso en el psicodrama también. Es decir, cambiar el efecto de una escena o el efecto de una emoción, también lo puedo estar usando indistintamente en los dos. Pues el compartir se va más, yo creo que un poco más al psicodrama, esta parte final del compartir, porque en el teatro espontáneo no es tan, no es lo clásico que el público comparta cómo se sintió, pero sí nos tocó hacer en Cuba, desde el teatro espontáneo, lanzar instrumentos al público y a ver si alguien se aventuraba a historias, ¿no? Es decir, tener el instrumento en la mano pues era casi que obligarte a pensar en una historia, es decir, la tienes la historia en la mano, lo que a lo mejor no te has dado cuenta cuál es, pero tienes que saberlo, ¿no? Entonces, como objeto intermediario, yo creo que también lo he usado en ambos campos, ¿no? Pues Y por ahí más o menos, en sí. el caso del teatro espontáneo, ¿quién para ti fue quien te enseñó teatro espontáneo? ¿Quién fue como tu maestro, tu persona que te enseñó? Porque ya hablaste de tu formación, digamos, musical, pero en el caso del teatro espontáneo y del psicodrama, ¿quién para ti son tus maestros ahí? Bueno, en el caso del teatro espontáneo, sí fue esta profesora Yaima Águila, quien más o menos me dio nociones de qué era, ¿no? Y bueno, ya después me metí de lleno en el grupo. Después, cuando fui a La Habana al Congreso de Psicodrama, sí ahí estuve viendo el grupo de lo que hacía Carlitos, vi a Marilena Garabelli, es decir, vi a algunas compañías que yo dije que es súper interesante todas estas propuestas diferentes, ¿no? Entonces, como que fui viendo cuántas opciones habían y modos de hacer. Todo el mundo, a lo mejor con modalidades diferentes, pero yo creo que sí objetivos muy similares en la mayoría de los casos. Sí recuerdo debates muy ricos en ese congreso de psicodrama sobre si tal vez la intención o el objetivo de un grupo específicamente era hacia un lado o hacia el otro. Sí se ponen muy, muy calientes estos debates en los congresos, pero yo creo que sí fue rico, e incluso al analizar y el pensar por qué están haciendo, cómo lo están haciendo, qué instrumentos están usando, yo desde el punto de vista de músico, ¿no? Eh, ¿Por qué entraron así de esa forma en la escena? ¿O cuál es el objetivo? ¿O yo no hubiera hecho eso? Entonces, así te pones a cuestionar muchísimas cosas, ¿no? Entonces,
Pues yo creo que por ahí va la incursión en el teatro espontáneo. En el psicodrama, pues sí me pasó que en la carrera sí estuve formando parte pues, de un grupo normal de estudiantes de psicología, donde se hizo psicodrama una vez. Fue este caso donde me decían de que qué bien yo actuaba y yo simplemente era una protagonista que estaba pues viviendo su historia, ¿no? Y después de eso, pues sí, hubo un curso de posgrado en la universidad donde yo impartía clases, también impartido por esta profesora, por Yaima Águila y Celia García. Y entonces conocí más de qué iba el psicodrama y ya después entré a la maestría, ¿no? Sí quería estar en la maestría cuanto antes y sí me pasé los 3 años de maestría viajando para La Habana. Allí. Ya después sí llegué aquí a México y sí estuve con el profe Jaime como un año en la escuela ahí en la EMS. Súper bien. Pues me dejaron pertenecer a un grupo que había también. Es decir, me dejaron pasar una asignatura optativa en la escuela de psicodrama y yo la aproveché muchísimo. Y ahí vos trabajas, entonces tu aporte aparte de estas compañías y de estos espacios de trabajo y de pensamiento y de producción de pensamiento, ¿era desde la música y desde la escena también? O sea, la música siempre la pudiste ir metiendo en cada uno de estos espacios. Pues yo creo que sí, que siempre lo estuve metiendo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí. Y Ari, a nivel de entrenamiento musical, ¿cómo te preparabas vos o cómo te preparás vos o cómo pensás vos que puede ser una preparación para un músico que está trabajando en teatro espontáneo? Y si pensás que para un trabajo desde la música en psicodrama hay que hacer cosas distintas o es lo mismo, más profundidad, te tiro así como muy abierto, ¿no? Pero Miguel, también. Sí, sin duda yo creo que sí es diferente este caldeamiento previo antes de comenzar una función o sesión, ¿no? En el caso del teatro espontáneo sí me parece súper fundamental que el músico se caldee con el resto de los actores, ¿no? Entonces, incluso que a veces se caldee también junto con el público. Es decir, ese caldeamiento previo es muy importante, pero sobre todo el músico con los actores del grupo es fundamental porque incluso te dejas contagiar con el histrionismo de los actores y tú contagias musicalmente también al grupo. Por lo menos yo lo experimentaba mucho así. Pero este caldeamiento del que estás hablando es en el poner el cuerpo, no en el haciendo la diferencia, porque también los músicos caldean o caldeamos también desde el costado, digamos, de la escena, pero vos estás infiriendo en una cuestión corporal, física, con el grupo para sentir ahí esa cosa de equipo, sí, ¿verdad? un caldeamiento previo antes de salir a exponerse al público y después un caldeamiento ya frente al público. Sí. Sí, en ese caso sería pues dos momentos que sí me parecen fundamentales, pero sobre todo el estar, compartir primero con el grupo, así en solitario, y ya después poder caldear también al público, sí, era sumamente necesario. En el caso del psicodrama, pues yo sencillamente sí, siempre ando con un set de música, es decir, de instrumentos que ya existen y algunos que se crean en los espacios pues en los que voy llegando, ¿no? Es decir, objetos que van surgiendo y que pueden ser musicales y que uno los aprovecha. Entonces, igual que simbólicamente aprovechas también cuestiones del lugar y así, ¿no? Pero yo creo que sí, en el caso del psicodrama es un proceso un poco más solitario del psicodramatista, en mi caso que hago el rol de psicodramatista y músico de psicodrama, porque también yo apoyo musicalmente en el psicodrama las escenas. Entonces, sí me siento un poco más en solitario ahí cuando lo hago desde el psicodrama. Igual, a veces hay caldeamientos del grupo psicodramático que lo hago netamente musical. Entonces, ya sea específico o inespecífico, el caldeamiento. Ariadna, y para como ir agotando, como entendiendo un poco lo que está planteando y también como clarificando algunos conceptos, cuando tú hablas de teatro espontáneo, hablas de el grupo de actores, un director o coordinador, un músico, el público, cuentan una sensación, una emoción, una imagen, se van haciendo algunas formas y después historias, ¿correcto? Sí. De esta forma de teatro espontáneo estás hablando. Sí, en el caso de los músicos,
sí he trabajado sobre todo en Comanayagua, en los talleres que hacíamos allá cada enero, febrero, sí se armaban grupos espontáneamente. Entonces sí me tocó varias veces formar parte de grupos. Sí me tocó coordinación ahí ahora que lo pienso. Yo creo que Mariana estaba en una escuela, ¿no? En una prepa. Me tocó también ahí hacer de coordinadora, pero sí me tocó en esos talleres que dábamos en Cumanayagua formar parte de un set de músicos. Y eso sí lo complejizaba un poco más, porque no estábamos, a veces no estábamos totalmente coordinados como para saber por dónde va el que inició al lado mío, ¿no? O cuál es su idea. Entonces, sí te pones muy en el rol de los actores, es decir, de aceptar la propuesta que te está ofreciendo tu compañero músico, sin perder las propuestas de los actores, ¿ok? Sin perder de vista la historia narrada. Entonces, cuando sí hay un set de músicos, yo creo que se complejiza un poco más. Igual, si se logra yo creo que una empatía musical ahí entre todos, puede haber algo muy rico. Porque sí recuerdo que hemos hecho cosas lindas musicales así desde este set de músicos, ¿no? Pero sí es más complejo, sí, o por lo menos lo encuentro más complejo que hacerlo en solitario, ¿no? Es decir, tú asumes la responsabilidad de tu rol de músico cuando lo haces en solitario. Sin embargo, pues ya cuando está esta responsabilidad compartida, pues hasta qué punto me sumo, hasta qué punto propongo algo nuevo, un ritmo nuevo, una melodía nueva, si no está chocando con la propuesta del otro y así, ¿no? Cuando se hizo no sé si te acuerdas que en Santa Clara, cuando se hizo el encuentro de teatro espontáneo, se hizo una función coordinada por Marilén, al final que uno de los músicos era Chelo. Sí, recuerdo, fue en el patio de Luneac, si mal no recuerdo, eso hace 10 años ya. ¿Tú también estuviste como música o estuviste como público esa vez? Pues yo creo que yo lo que hice solamente fue estar de público, no entré como músico. Ah. Sí, lo que hice más bien fue estar de público y creo que al día siguiente fue nuestra entrevista de músicos de teatro espontáneo. Sí, es lo que más recuerdo. Okay. Ya vamos a contar eso, pero no lo adelantemos, porque eso es interesante ver a que lo... Ah, ok. Yo te quería preguntar porque hay una pregunta que nosotros nos hicimos con Mariana, que era ¿cómo pensás la música cuando en la escena? ¿Cómo es que vos cuando llega la escena, puede ser en psicodrama o en teatro espontáneo, Sí. formato de historias, ¿cómo es que tú ves el proceso interno de hacer la música? ¿Cómo es que tú podrías describir cómo te sale hacerlo? Pues yo creo que pensar de varias formas, Miguel, porque a veces sencillamente, pues me dejo llevar por el primer instrumento que miro y que digo es este el que está acompañando la escena, pero a veces sí me ha sucedido que me vienen canciones, es decir, canciones conocidas o que voy a crear en ese instante, canciones con letras incluso. Entonces, en ese momento, pues yo creo que se elabora un poco más. Sin embargo, cuando a veces únicamente se utiliza un instrumento, no sé, un triángulo, un tambor, así, pues sencillamente es el que te está pidiendo el momento. Y no es otro, es decir, sientes que es ese. Yo creo, lo miro paralelo al comportamiento de actores, de los movimientos que hacen los actores, de las expresiones que utilizan los actores, ¿no? Yo creo que pasa muy similar en los músicos también. Ahora, si puedo aprovechar el hecho de que si hay una canción que conecte muy bien con esto que está sucediendo, si hay incluso espacios donde yo sé que hay un tema en específico, una melodía en específica, que yo sé que culturalmente el grupo conoce, pues también aprovecho. Porque también está circulando, a veces no hay que cantarla, a veces solo con la música, ya las personas están oyendo en su cabeza la letra, ¿no? Entonces también trato de aprovecharlo así. Y vos que estás ahora, por ejemplo, o sea, estás en México y te pasará más de una vez que se habla de alguna música o hacen una referencia a alguna cuestión musical, cultural,
que vos no manejás específicamente, tal vez. ¿Cómo manejás esa situación como músico, como directora de la sesión, digamos, dentro del psicodrama también? A veces hay gente que la esquiva, otra gente que le va de frente y plantea, esto no la conozco, ¿quién la sabe? Y meten a otra persona adentro de la escena para trabajarlo desde ahí. ¿Cómo lo resolves vos? Bueno, sí me ha pasado que culturalmente pues he tenido que chocar con incluso lenguaje diferente, ¿no? Es decir, con palabras nuevas y que entonces no sé a qué se está refiriendo las personas que están incluso narrando o actuando y así. Y también me pasa, pues de que he tenido que buscar, es decir, posteriormente he tenido que buscar temas nuevos que no conocía, o patrones rítmicos o canciones que sí, todo el mundo está muy conectado con la canción y yo perdida, porque no sé a qué se refiere. Una vez, por ejemplo, me sucedió que alguien habló del tema Cantinero de Cuba y yo no conocía Cantinero de Cuba. Entonces, cosas así, ¿no? Que sí culturalmente te tienes que ir adaptando porque se da por sentado muchas veces que tú siendo cubana tienes que conocer esto que está pasando y no necesariamente. Y Ariadna, tú hablaste de, por ejemplo, del triángulo. ¿Tú visualizas una diferenciación entre musicalización y sonorización en la escena? Pues fíjate, Miguel, que recuerdo que ese debate lo tuve yo por escrito con Julián Presas. Porque recuerdo que Julián Presas me envió, no recuerdo si era su tesis o un trabajo, cuando estaba haciendo la maestría en Cuba, y él me hablaba de la sonorización. De hecho, él la definía incluso en ese trabajo que me compartió. Estoy casi segura de que era su tesis, que era de música y teatro espontáneo. Y, y bueno, él me hablaba ahí justamente de la sonorización y pues de lo que implicaba para él. Pues yo lo manejo muy similar realmente. Él sí lo veía mucho más claro. No recuerdo exactamente de qué iba el concepto, pero sí recuerdo que hablamos sobre eso, intercambiamos sobre eso. Sí. Tengo que cerrar mi ventana. Está entrando aire con agua. Un momento. Aquí mismo, aquí mismo. Es como la televisión en vivo. Claro, ¿qué te vamos a decir? Ya. Claro. Había también una cosa que tenemos ahí en pauta, es preguntarte, ¿y cómo va este tema del pago a los músicos? Bueno, pues, a ver, en Cuba siempre trabajé por amor al arte, nada más. Es decir, cuando trabajaba como parte, por supuesto, de la compañía de teatro espontáneo y como psicodramatista. Como músico sola sí cobraba en Cuba. Aquí en México sí me sucede que también hago musicoterapia y por eso sí me pagan. Por el psicodrama que he hecho, no, por amor al arte también. Me ha tocado yo creo que dar más bien, porque como eran casas hogares, me tocaba al final, bueno, me tocó que me rompieran un tambor, por ejemplo. Entonces, Uy, qué tema ese, sí. sí, entonces pues mi esposo terminó donando una guitarra a una casa hogar y así, ¿no? Entonces, más allá de los gastos de normal de solidaridad también, que las niñas querían pues cosas de comer al final y así, ¿no? Pero sí, el pago de los músicos no tengo idea de cómo puede ser formando parte de una compañía de teatro porque nunca he cobrado. Mm. Bien, había otra pregunta que te quería hacer, que era respecto de, si, por ejemplo, uno de los fines de esto, que también lo conversamos ahí en ese momento en Cuba y también con Mariana lo hemos conversado varias veces, si tú tuvieras que transmitir conceptos de tu trabajo en música, en teatro espontáneo, en psicodrama, etcétera, para ti, ¿cuáles serían los conceptos que permitirían transmitir esto si fueras a hacer una clase? ¿Cuáles serían conceptos muy importantes de tener en claro para enseñar música en teatro espontáneo, en psicodrama, etcétera? Pues yo creo, Miguel, que esa pregunta, a ver, cuando haces esa pregunta pienso necesariamente
en elementos teóricos. Por ejemplo, pienso en Moreno, ¿ok? Pienso en Moreno y en el teatro de la improvisación que hacía en la primera década del siglo pasado, ¿no? Con los niños y las prostitutas en la calle y así. Y como si él encontró la utilidad, él sin ser músico se dio cuenta o tuvo una sensibilidad para darse cuenta de que la música podía ser muy beneficiosa, ¿no? En este primer teatro que él le llamaba teatro de la espontaneidad. Y hay algunos conceptos que Moreno mencionaba, por ejemplo, la atemperación. Él hablaba de atemperar no solo al que hacía la música, sino también al público. Entonces, la atemperación pudiera ser un concepto interesante que yo creo que sí retomaría, porque, es decir, podemos atemperar, no solo, hablando de atemperar y pensando también en caldear, pero musicalmente hacerlo con el público sería, yo creo que Afinar. exactamente, Como afinar exactamente. todo, ¿no? Afinar todo para que suene bien, ¿no? Mm. Entonces, hay algunas cuestiones y debates teóricos, incluso, por ejemplo, hay otro teórico, Aaron Copland, de Estados Unidos, pues él hablaba también de la espontaneidad de los músicos y decía que los músicos entrenados, mientras más entrenados estaban o mientras más música sabían más bien, pues iban perdiendo la espontaneidad. Es decir, porque ya inmediatamente que podían ver una escena, pues ellos pensaban en la tonalidad con que iban a tocar o pensaban en elementos estéticos de lo que iban a estar tocando y pues él consideraba que muchas personas que no estaban entrenados musicalmente muchas veces terminaban haciendo pues cosas espontáneamente interesantes, ¿no? O mucho más interesantes. Entonces él decía esto de que existían como conservas musicales, a lo que Moreno le llamaba conservas culturales, pues yo creo que yo lo extrapolo con conservas musicales. Es decir, ya premeditadamente yo sé que voy a tocar no sé, en la menor y que estéticamente voy a hacer, no sé, un trino en tal lugar porque eso va a causar un efecto. Entonces, ¿hasta qué punto no te estás perdiendo también de una espontaneidad que puede ser rica? Bueno, Entonces, pero es interesante para abrirlo como debate, porque si tomáramos eso como cierto, podríamos pensar entonces que el entrenamiento musical va en exactamente. desmedro de la Sí. De hecho, espontaneidad o de la creatividad. Me parece, a mí no, de hecho, personalmente me suena que hay que elaborarlo, ¿no? Como, porque no, justamente salirse de eso, sí. ¿no? No, de hecho, es una contradicción en este libro de Moreno que se llama Psicomúsica y Sociodrama. Es una contradicción que tiene Moreno dentro del libro, porque él lo mismo habla de estas conservas musicales y a la misma vez dice de que sin dudas el músico entrenado va a poder ser más espontáneo. Entonces, ahí... Pero también yo creo que hay una diferencia en lo que él plantea en ese libro sobre lo que es la ejecución musical versus la espontaneidad musical. A lo que me refiero es También. que tal vez ahí lo que yo entiendo de haber, cuando leí ese libro, es que es diferente si yo tengo que estar mirando el violín para tocarlo y saber qué es lo que qué es lo que voy a hacer, a estar mirando la escena y tocando el violín porque ya me lo sé, ya sé dónde va el Claro, dedo, entonces claro. estoy viendo en la escena y estoy haciendo la ejecución sin necesidad de estar mirando el instrumento, que creo que por ahí también podría ser una interpretación de lo que él plantea como una diferencia en respecto de la ejecución. Qué Podría ser. interesante. No recuerdo exactamente las palabras de Moreno, pero sí recuerdo que cuando lo leí, pues yo decía, bueno, pero eso está contradiciendo, Moreno. Sí, pues tiene muchas contradicciones. Ahora, hay una cosa interesante también, que ahí lo tomo de mi maestro Moisés, que él traducía los libros desde el alemán y él traía muchas veces que había problemas en la traducción. Nosotros También leíamos en puede Uy, ser. castellano una traducción que a veces no era tan acertada respecto de los conceptos que estaba virtiendo. Pues qué jodido, ¿eh? Qué Claro. complicado, porque... sí. Pero sí, sin duda, sí, Moreno se hizo aportes interesantes. Por ejemplo, esto de la catarsis psicomusical, le llamaba él, es Ujú. interesante. Es muy interesante cómo también
hay procesos incluso, ya sea desde el psicodrama como desde el teatro espontáneo, hay momentos clímax incluso de la dramaturgia, que te ayudan a sentir también que la música tiene un papel fundamental en que se llegue a un nivel o al otro. Entonces, ese pudiera ser también pues algo interesante. Y el uso también del cuerpo como elemento generador de música es otro elemento importante. Igual, ha habido muchos teóricos que han hecho referencia ahí por ejemplo, elementos a la música interna, por ejemplo, al sonido de los órganos o a la música ambiental. Es decir, cómo se pudiera aprovechar todos estos tipos de músicas, ¿no? O de sonoridades más bien, que pudieran también ser de utilidad para el músico de teatro espontáneo. Es decir, hasta qué punto uno comienza una sesión diciéndole al público, ok, vamos a hacer todo silencio y a escuchar como late en nuestro corazón. Y hay personas que se lo van a sentir en el oído. Es decir, la mayoría de las personas que están ansiosas probablemente lo sientan en el oído del corazón. Entonces, otros dirán, no siento nada. Bueno, sí, creo que da para mucho. Mariana, creo que no tenemos que alargarnos, ya la otra vez me parece que nos alargamos, entonces voy a ir a la parte del juego para que tengamos preguntas, porque ya llevamos 43 minutos de la entrevista, se ha pasado volando, está muy buena, pero sí, tremendo. si no, se nos va la hora. La idea de un poco que las entrevistas Mute no sean tan largas, porque, o sea, abrimos la caja de Pandora, en este caso abrimos a Ariadna y su caja de Pandora y podríamos estar 20 horas, pero la idea es que también que sea ágil, que después la gente que no pueda estar hoy aquí pueda ver este video y pueda sentir como la emoción, que siempre hay más tela y que en buena hora, porque entonces podemos tener más encuentros como este. Así que sigamos nomás. Miguel, mientras vamos vos al haces el juego juego rápidamente acá y después le hablamos con ella de eso de la grabación y lo que ella estuvo investigando. ¿Te acuerdas que nos contó el otro día? sí. Sí, Y vayan todas y todos pensando si tienen alguna preguntita para hacerle a Ari luego. Bien, Ariadna, el juego es así. Tienes que responder la primera palabra que se te venga a la cabeza. Si no respondes en 3 segundos, paso. ¿Sí? Y tienes punto menos. La primera palabra que se te venga a la cabeza. Mira que Masai lo hizo bastante bien. Igual le perdonamos una latencia, pero vamos a ser más exigentes ahora. ¿Preparada? Ay, Dios santo. Ok, adelante. Bien, comenzamos. Música. Vida. Ruido. Reggaetón. Silencio. Mi casa. Escena. Cuba. Comida favorita. Pues tacos, no sé por qué digo eso, pero estoy diciendo taco no es, pero bueno. Objetos. Claves. Sensaciones. Piano. Ética. Tesis. Estética. Escena. Política. ANLO. Comunidad. Ay, casas, hogares. Grupo. Psicodrama. Directora. Tiempo. Ok. Troupe. ¿Cómo? Troupe. Tropa. Compañía. Ay, no sé por qué pienso en algo militar. Timing. Reloj. Ritmo. Metrónomo. Melodía. Cuerda. Armonía. Muchas cuerdas. Amor. Daniel. Humor. Ari. Deseo. Mar. Pensamiento opuesto.
Mm, uf, Tiempo. Olores. moreno. Dios, dioses. Pues no sé cuál es el dios de la música, pero el que sea. Expresión favorita. Qué rico. Lógica. Matemática. Psicodrama. Psicomúsica. Sexo. Lo mejor. Vida. Árbol. Cuba. Patria. Muy bien, terminó el juego, 2 puntos menos. Pues sí. Este maestro es muy bravo, che. No, 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 no. La verdad que te pone estresante el juego, Miguel. Muy bien. Mariana, ¿qué nos había contado que no me acuerdo ahora? Me fui en el juego. Sí, habías contado, Ari, sobre una encuesta que habías hecho, que habías aplicado durante tu tesis de maestría. Pues sí, fíjate que contacté a varios psicodramatistas y músicos de teatro espontáneo. Y como la tesis era sobre música y psicodrama, y de eso realmente no había mucho escrito, entonces me tocó hacerle consultas a expertos. Y tomé como expertos todos los músicos que podía o que tenía al alcance de la mano. Sin WhatsApp en Cuba era complicado. En ese año, en el 2013, que estaba haciendo la investigación, sin contactos, era con correos y con bola de nieve ahí quien me iba pasando contactos de alguien. Entonces realmente no fueron muchos los músicos, creo que fueron 10 o 12 músicos los que logré contactar, o psicodramatistas que hacían música también. Pero el asunto es que sí llegué a conclusiones interesantes. Por ejemplo, sí, de hecho tengo algunas anotaciones acá, si quieren les comparto Sí, los porcientos. Por sí, sí. ejemplo, sí, el 50% de la muestra que encuesté eran músicos de teatro espontáneos y el otro 50% habían hecho música en psicodrama y solo el 10% lo habían hecho en los dos, ¿ok? En los dos Ujú, a la misma vez. El ujú. 70% de los músicos sí tenían conocimientos de psicología y eso es algo que me llamó la atención muchísimo. ¿A esto te referías a que habían estudiado psicología o que se habían interesado por O tenían profundizar? o tenían algún conocimiento de psicología. No necesariamente que hubieran estudiado psicología formalmente, Ujú, pero que sí se habían interesado en algún proceso de psicología. Entonces, el 70% de todos, ¿no? Formación musical, sí tenía el 90%. Es decir, sí habían estudiado en algún momento de sus vidas música, el 90%. Y cuando les pregunté sobre la utilización de los instrumentos musicales, el 50% de todos los encuestados utilizaban más los idiófonos, por ejemplo. ujú. El cuerpo y la voz lo utilizaba el 30%. La grabación de música la utilizaba el 30%. Eso me llamó muchísimo la atención porque incluso Wow. hasta músicos de teatro espontáneo utilizaban grabaciones, que yo pensaba que no. Entonces, y el teclado el 20%. Es decir, le traje nada más las cifras más significativas porque habían otros de 10% y así, pero esas no las anoté para acá para compartirlas. El 10% de los que hacían música sí eran actores Ujú. y sí el 40% eran músicos profesionales. Es decir, sí estaban graduados formalmente de algún instrumento. Entonces, eso fue un resumito que traje ahí pues, de esa encuesta que hice, ¿no? Igual, Qué interesante. igual en ese encuentro que tuvimos con Miguel y Chelo y el músico, no recuerdo su nombre, del grupo Cuerpo Adentro de Cuba, pues también, pues yo exploté, tienes todos los créditos ahí, Miguel, no te preocupes, estás hasta en los agradecimientos de mi tesis, estás ahí todo. Porque sí hicimos un encuentro y eso también, ese material que se obtuvo, pues también lo llevé a la tesis y pues lo puse como consulta a expertos,
porque realmente lo eran, ¿no? Entonces, entonces también fue interesante cómo cada quien tenía, y esa sí es una parte más teórica de la tesis, pero incluso la tesis yo creo que está en internet, yo creo que se puede googlear, pero que sí sería, el que le interese esa parte más teórica, pues yo creo que ahí la puede encontrar. Bien, Buenísimo. eso va a ser re interesante porque está preguntando de Honduras, si se puede obtener alguna información de eso, de tu experimento, tus experiencias. Y además, creo que está re interesante poder replicar esas preguntas en el Foro de Colombia, por ejemplo, a los músicos, para tener también otra visión respecto de cómo es en otros países, en otros lugares. Entonces estaría re Y con una interesante muestra más grande. tener esa encuesta para poder también como transmitirla a la organización, pero estaba muy bueno. Si después puedes enviarnos el enlace, Ariadna, lo pegamos ahí también en la publicación de este video. No ahora, porque para no salirnos del espacio, pero Okay. sería muy, muy interesante eso. Y bueno, comentar para todos, porque Ariadna trae a la colación una conversación con Mariana en Agua de Oro y con otros músicos. Nos juntamos en el primer encuentro de Teatro Espontáneo de Argentina y después con Ariadna y con Chelo en Cuba a grabar conversación sobre la música en teatro espontáneo, y eso fue lo que fue motivando también el surgimiento de estas entrevistas MUTE, ¿sí? Para conversar sobre la música en teatro espontáneo. Entonces, por eso es que Ariadna lo menciona, porque fue una instancia fortuita y que le pusimos todas las ganas y quedó ahí por ahí grabado en algún lugar. Bien, Mariana, no sé si nos queda ahora el espacio de las preguntas, ¿no? Claro, alguien más que, o sea, no sé si le hemos contestado a Hermes específicamente. La experiencia es lo que estás pidiendo, Hermes, es la tesis de Ari. Podés abrir si querés tu micrófono Tengo que sí, habilitarlo, ahí espera un está. poquito. Habilítalo a ver si. Y dame un segundo que tengo que hacer acá. Pero les invitamos a hacer alguna otra pregunta. Bien, dame un segundo, estoy... Igual la tesis, el que lo quiera comprar como libro, es decir, yo se lo puedo compartir, pero el que lo quisiera comprar como libro, sí está Ah, qué bien. como libro también. Se puede googlear así, música y psicodrama. Sí, Ok. porque como ponía en mi pregunta comentario, en Honduras no existe una experiencia teatral ni musical de este estilo, de esta forma, ¿sí? Normalmente nosotros hacemos el teatro que se conoce como teatro en todo el mundo, ¿sí? Tanto para niños, jóvenes, adultos, público en general, etcétera. Para mí ha sido una sorpresa maravillosa encontrarme con este diplomado y poder aprender y darme cuenta de muchas cosas que de una u otra forma intuitivamente quizás las hacíamos o las hacemos en teatro o por la misma naturaleza del teatro, así que de hecho el teatro es terapéutico de origen. Entonces, pero sí me gustaría adquirir más conocimiento y ver de qué manera poderlo aplicar, no porque necesariamente me vaya a dedicar al teatro terapéutico, ¿sí? Mi oficio de toda la vida ha sido el teatro y no, ya a estas alturas del partido no voy a ponerme a cambiar tan rápidamente, ¿verdad? Pero sí, como un conocimiento adquirido y poder aplicarlo y si es posible replicarlo, ¿verdad? Entonces yo estoy sumamente agradecido con Lorena Núñez, que fue la persona que nos ha invitado para poder escucharte, Ariadna, y es un placer. Yo pude estar en el 90 en Cuba, en un taller de teatro cuando existía la Escuela Internacional de Teatro Latinoamericano que estaba en un pueblo de esos que se inventó la Revolución Cubana, que es en Machurrucutu, ¿verdad? Que está muy cerca de La Habana. Entonces fue una experiencia maravillosa y luego hay tantas cosas que me unen con América Latina, culturalmente en especial. Entonces, esta oportunidad de escucharte, esta oportunidad de estar en ese diplomado me ha abierto más en la cabeza, ¿verdad? Y
son oportunidades que es bueno aprovecharlas y estoy muy agradecido por escucharte a ti, ¿verdad? Y también lo que han estado hablando Miguel y Mariana. No, muchas Gracias. gracias. Gracias, Hermes. Bien, no sé si alguien más o algo más, Mariana. Sí, acá Ángel Míguez está preguntando, por acá desde Venezuela, ¿consideran que tiene mayor relevancia para la diversidad instrumental que los conocimientos musicales avanzados? Y lo otro, sería interesante compartir sus redes y sitios web para conocer más sus investigaciones y experiencias. Muchas gracias y encantado con sus comentarios. Mira, está buenísimo lo que estás planteando de que compartamos redes. Es más, me parece que podemos ponerlos en el chat. Tal vez tenemos que inventar esta vuelta en mute, Miguel. ¿Cuál sería la mejor manera? Les invitamos a que lo construyamos entre todos. Tal vez compartir el Facebook de Ari, si Ari tiene deseos de compartir su Facebook, si tienen otras redes sociales, si tienen sitios web, si podremos empezar a compartir bibliografía que hay mucha, sobre todo en inglés, pero también hay cosas en español que valen la pena que compartamos, que busquemos. Y Ari, ¿qué pensás con respecto a la pregunta que hace Ángel sobre la relevancia de instrumentos y conocimientos? Pues yo particularmente creo que a veces uno dice, bueno, pues casi no tengo instrumentos para trabajar y no puedo hacer música. Pues yo pienso lo contrario. Es decir, a mí me encanta tocar peine con papel, por ejemplo. Entonces, y ahí se hace una trompeta fenomenal. Entonces, explotar cualquier elemento que pueda ser potencialmente musical o no, yo creo que sería bueno. Claro, si uno tiene un set de instrumentos, si tienes muchas más opciones, y si tienes conocimientos musicales para explotarlo bien, a veces si no tienes pues tantos conocimientos o no te has familiarizado con los instrumentos, te pueden poner muchísimos instrumentos delante y te quedas como sin saber qué voy a hacer, o vas para el que más piensas que puedas sacarle algo, ¿no? Entonces sí, lo ideal yo creo sería, uno, si estás trabajando sin instrumentos musicales o no tienes instrumentos musicales, ver qué elemento potencialmente musical puedes tener a mano. Y si cuentas con varios instrumentos o te regalan instrumentos nuevos, como ha sido el caso mío, que a veces me regalan instrumentos musicales y yo digo, ¿y esto cómo sonará? Porque no tengo la menor idea. Pues sí, antes de una sesión, familiarizarte con él, a ver qué podría ser, ¿no? Lo otro también es hacerte preguntas acerca de los instrumentos musicales, hasta qué punto no los puedes tocar de una forma que sea la no clásica. Por ejemplo, una guitarra, la mayoría de las personas la tocarían de forma tradicional, tocando las cuerdas con una mano en el brazo y la otra pues pulsando así las cuerdas, pero la puedes virar boca abajo y percutirla como si fuera tambor, por ejemplo, o simplemente utilizar una cuerda, ¿no? O golpecitos no sé, sobre los trastes, qué sé yo, ver de qué otras maneras un instrumento musical que siempre ha sido utilizado de una forma le puede sacar provecho también. Yo creo que sería mi recomendación, ¿no? La que yo usaría también. Bien. Creo que Ángel, ¿quedó respondida la pregunta? Vamos a solicitar activar el audio para que nos comentes si te parece bien. Hola, sí, excelente, muchas gracias por contestar. Además que yo soy, digamos, pedagogo musical y estoy metido o introduciéndome en este mundo del teatro espontáneo, también estudiante de psicodrama. Y me parece interesante porque en efecto todo objeto lo podemos convertir en sonoro, ¿no? O sea que quizás desde ahí fue la respuesta a mi pregunta, porque mientras más perolitos, coroticos y cosas con las que podamos sonorizar, musicalizar una escena, creo que ahí puede brotar efectivamente la espontaneidad. Y creo que bueno, sí, en esa línea, pues, satisfecho con la respuesta y nuevamente gracias por sus respuestas. Bien. Sí, no, gracias a ti.
Gracias. Estamos también publicando acá los enlaces, tanto de Ariadna, yo estoy publicando algunos más. Mariana, no sé si estás tú publicando en tu caso. Estaba en otra cosa, después hay público, pero es una buena idea compartir los espacios. Yo me quedé pensando con lo que hablaba Ángel de los instrumentos, porque me parece que si nosotros consideramos que el relato, la narración es lo más importante, la historia del protagonista es lo más importante, y nosotros hacemos esa pesquisa de los instrumentos, de las sonoridades, como lo decía Ari, ¿no? Como que buscaba y encontraba cuál era el sonido. Tiene poca importancia si se trata de una trompeta sumamente nueva o de la supermarca, o si estamos usando el peine que le quedan 2 dientes y funciona perfecto. Me parece que cuando somos honestos en que hacemos esa pesquisa para devolverle a la historia lo que la historia nos está dando, creo que me parece que no hay que perder el eje de eso. Y en eso también se abre mucho la creatividad en la búsqueda de instrumentos. Somos todos latinoamericanos, o sea que los recursos en Latinoamérica no es lo que más sobra. En algunos lugares habrá más y en otros habrá menos, pero sabemos que a veces tocamos con cosas que salen 3 pesos porque no hay otra, y suenan muy bien. Y cuando vamos a lugares, a países sumamente desarrollados, donde todo se compra ya hecho, se sorprenden de la posibilidad tímbrica que logramos, de los efectos que logramos, y para mí, de la verdad que logramos en la escena. Traigo esto porque, no sé, para no perder el foco, ¿no? Que desde Latinoamérica, con pocos recursos, hacemos cosas maravillosas. Sí, como comentario antes de pasar a una pregunta de Mitzi, que está muy buena, que te la envían ahí, Ariadna. Contarles que también que lo que dice Mariana, para mí lo que dice Ariadna va muy en la línea. Una vez, la segunda vez, creo, tercera vez que estuve con María Elena, pagamos un curso en la universidad donde los que lo estaban trayendo nos llevaron todo. Yo entro a trabajar con María Elena, a tomar el curso de ella, y me dice, ¿y no trajiste instrumentos? No me dijo, le dije, yo no traje nada. Dijo, no, pero conseguí mi instrumento, aquí no me tienen instrumento, no puedo, necesito para hacer música. Dije, bueno, y bajé al basurero de la universidad, y entre medio de todas las cosas que estaban tirando, armamos una batería con restos de cosas, y fue una función maravillosa, pero con restos de ventanas, largueros, cosas de metal, de plástico. Hay veces que los instrumentos es lo que uno tiene a mano, ¿no? Pero bueno, la pregunta Mitzi te dice acá, entonces, ¿es mejor no ser expertos en música para que haya más espontaneidad? Acá te quiero ver, Ariadna. A ver, Ari, ¿cómo la presentas? Voy. Voy, pero antes de responder la pregunta, que me quedé conectada con Miguel y enseguida me conecto con la nueva pregunta. Miguel, yo creo que así como decía Mariana, en Latinoamérica el reciclaje, la recuperación nos ha caracterizado, y en la música muchísimo, desde la botija, desde el steel pan, es decir, hay muchísimos instrumentos que parten de la recuperación. Hay un instrumento llamado tingo talango, que es una cuerda amarrada pues, a un poste, y percutirla simplemente con tocar por encima y por debajo la rama, pues sale de la recuperación de cualquier objeto por ahí tirado, ¿no? Y bueno, ahora sí me voy a la pregunta polémica. voy a leerla incluso nuevamente así. Dice, entonces, ¿es mejor no ser expertos en música? Bueno, Diego Shapira, no sé si han escuchado de Diego Shapira, que bueno, ha estado al frente de la Asociación Latinoamericana de Musicoterapia. Pues Diego Shapira decía que, es decir, que se puede aprovechar, las personas inexpertas en música pueden aprovechar la espontaneidad primitiva, decía él. Entonces yo creo que el que no sepa absolutamente nada de música pudiera aprovechar esa espontaneidad primitiva, pero yo sí soy partidaria de que al menos alguna familiarización, aunque sea rítmica, sería conveniente tener.
Es decir, para lograr un buen efecto en la escena, porque al final sí tiene que estar en función de la historia, y hay que respetar también la historia de alguien que está contando algo muy importante de su vida. Entonces, con vistas a no perder tampoco la ética desde la música, que es otra problemática también que pudiera tratarse, por respeto sobre todo y por la ética, yo creo que sí sería prudente al menos una familiarización previa con la música. Un entrenamiento sería lo ideal. De hecho, el conocimiento de un instrumento musical, y por ahí también la pregunta de Ángel a lo mejor se puede ampliar un poquito más, el conocimiento de un instrumento musical sí te daría la ventaja de no tener que pensar cómo vas a ejecutarlo, sino más bien concentrarte en cómo potenciar una escena a partir de la música. Entonces, yo creo que mientras mayor aprendizaje tengamos en la música, o mayor entrenamiento tengamos en la música, sí nos va a hacer más fácil ser espontáneos. Y ahí, por lo menos eso es lo que pienso. Creo que hay coincidencia, incluso en la primera entrevista con Masai también surgió algo de esto, y hablábamos, ¿no, Miguel, de la necesidad de manejar ciertas variantes básicas, ¿no? Que tienen que ver con las cualidades del sonido que aprendíamos cuando éramos chicos en la escuela. Entonces te hablan de la duración, del timbre, del volumen, la dinámica, dinámicas, ¿verdad? Y entender nociones básicas de ritmo, de armonías, de melodía, dentro de nuestro instrumento, porque tal vez hay muchos músicos de teatro espontáneo que trabajan con un solo instrumento y lo hacen maravillosamente, y otros que tenemos la necesidad de chusmear, de investigar, de explorar otras sonoridades, porque necesitamos eso en lo personal, ¿no? Pero no es una condición sine qua non, ¿verdad? Exactamente. De hecho, hay instrumentos también muy étnicos, ¿no? Muy propios de cada cultura, que incluso no tenemos ni por qué conocer ni que existen. Pero sí, yo creo que se trata sobre todo de probar cómo me siento mejor yo también como músico, con qué instrumento además siento que puedo hacer mejores cosas, porque a veces hay un instrumento que te permite ser más creativo que otros. Y a veces también dar la oportunidad a instrumentos que han quedado desplazados, a veces en el set, y que uno nunca ni los mira, y uno dice, bueno, pues aquí justamente en esta historia pudiera servir, pudiera ser aportador. Bueno, acá yo compartí el título del libro que estábamos hablando, por si acaso, para los que están mirando, Psicomúsica, Sociodrama de Moreno, y acá dice, creo que el corazón y la escucha es más relevante, dice Ángel Míguez. Te voy a poner una reacción, mira, totalmente, la escucha, sí. Por algo es que le llamamos mute a esto, ¿no, Mariana? Sí, mood. Sí, la idea era justamente quedarnos callados, escuchar a los otros, músicos espontáneos, músicos de teatro espontáneo en escucha, que es un ejercicio que estamos siempre escuchando a los actores, a los directores, escucharnos entre nosotros. Y bueno, eso, para eso estamos aquí. Gracias. Ya, estamos en 1:10. Cada encuentro se va a pasar más volando. Vos me dijiste, no más de 1 hora, ya está, cortamos. Ya estamos. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Alguien tiene alguna pregunta para Ari? ¿Un agradecimiento? ¿Un besito? ¿Un algo? En este momento es un buen momento para abrir sus les invitamos a tener las cámaras, micrófonos, y para ir cerrando la sesión de hoy día, ¿sí? Así que muchas gracias, Ariadna, y invitamos a los que quieran, las que quieran, a prender ahí el micrófono, la pantalla, ¿sí? Que puedan ahí como saludar. ¡Ay, qué lindo ver las caras! ¡Qué hermoso! Ahí están algunos de los que ahí apareció Andrea, que la estuviste mentando, ahí comentando de ella. Tienes que ver el video, llegaste tarde, Andrea, no viste lo que estuvo diciendo de ti, no sabes lo que dijo. Sepan todos y todos que viene el encuentro en Colombia, se está armando el nacional en Argentina también. El que sepa de otros encuentros que estén sucediendo, Lore, Andre por México, si hay algunas otras cosas sucediendo, pues vayan contándolo, sigamos haciendo red, que somos un montón de gente.
A veces no nos encontramos, pero bueno, y el COVID nos ha complicado un poco la vida, pero también nos trajo esto, la posibilidad de vernos por estos dispositivos tan extravagantes que nos hacen sentir más cerca. Y recordarles que dentro de un mes va a venir la siguiente entrevista. Vamos ahí a confirmar ahora toca invitado, ¿no, Mariana? Sí, estamos queriendo ser así, toda Latinoamérica invitada y mujeres y hombres por igual y todos, todas y todes. Andrea va a ser una de las que también va a ser invitada a conversar, porque ya nos estuvieron diciendo, creo que por ahí anda, puede que sea ella, pero bueno, vamos a ir armando después, hay una grilla de invitados, pero lo esperamos dentro de un mes. ¿Sí? Muchas gracias, Ari. Sí, Muchas pues gracias. nada, gracias a todos. Que estén muy bien y gracias a Mariana, gracias a Ariadna y a todos los que participaron hoy día. Los esperamos dentro de un mes. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Chao.